a partir de aquí todo es Monopolio. Buenas, y finalmente el día ha llegado. Sony PlayStation ha respondido a la compra de Activision Blizzard en un movimiento de las últimas horas que desde luego nadie se esperaba. Particularmente durante el día de ayer nos anunciaron la adquisición de un nuevo estudio, un estudio que no es un estudio cualquiera, muchos lo conoceréis, otros no, pero precisamente eso es lo que vamos a hacer en este vídeo, ver qué es lo que puede aportar esta adquisición a Sony PlayStation durante los próximos tiempos, tanto a favor como por supuesto en contra, viendo un poco lo que son los comentarios, lo que se está diciendo en las redes sociales y también entrando un poco en ese agravio comparativo que está viendo de tema de adquisiciones, crecimiento orgánico, todo eso lo vamos a ver en este vídeo, ¿vale? También cabe decir que no le hagáis demasiado caso a esta foto que tengo puesta de Konami porque es que la vi durante el día de ayer en redes sociales, en Twitter y demás, me hizo bastante gracia, está bastante chula, cabe decirlo, y también me gustaría que vosotros la vieseis, pero a lo que vamos, Sony lo que ha comprado es Firewalk Studios, ¿de acuerdo? Ya han estado trabajando con ellos y ahora van de la mano. Se trata de un estudio que de hecho hace cosa de un par de años ya anunció que tenían un proyecto preparado en exclusiva para Sony PlayStation, un proyecto que consistía en un videojuego multijugador con componente de servicio, videojuego AAA, que todavía pues no se sabe cuándo se va a lanzar, entiendo que el desarrollo todavía es muy temprano, que prácticamente habrán empezado lo que es la full production durante los últimos tiempos, pero en este caso nos anunciaron que era un videojuego exclusivo para consolas PlayStation 5, aunque también se lanzaría en PC, como prácticamente todo lo que Sony sacará mediante juegos como servicio en los próximos tiempos. Seguramente el día 1 del PC sea un requisito indispensable para esta clase de videojuegos. Un estudio que en este caso pues aglutina en torno a 150 empleados. Para que os hagáis una pequeña idea, no está nada mal tirado. Es un estudio no pequeñito, sino que tiene bastante gente a sus espaldas. Gente que en este caso pues ha trabajado en Bungie, ni más ni menos. De hecho, los fundadores de este estudio ya por el año 2018 son precisamente veteranos de esa compañía y que ahora pues precisamente van a estar codo con los trabajadores de Bungie. También dicen que van a trabajar con Haven Studio, otra de las recientes adquisiciones de Sony PlayStation, y bueno, pues el tipo de videojuego que nos va a traer durante los próximos años seguramente sea pues lo esperado y deseable de esta clase de estudios: videojuegos shooter, videojuegos cooperativos, videojuegos multijugador con temas de looteo y demás, porque aquí por ejemplo, para que os hagáis una idea, también hay muchos desarrolladores y trabajadores que estuvieron en Apex Legends, más o menos, para que veáis un poco la línea de videojuegos en las que se han manejado. En este caso, por supuesto, también han estado trabajando en Destiny y bueno, todavía no tenemos ninguna información, no sé si podrían anunciar su próximo videojuego durante el evento que PlayStation tendría reservado para principios de verano. Sobre esto tendremos que esperar quizá un poquito y veremos a ver si Sony PlayStation sigue con estas políticas de estudios, al igual que podría pasar a futuro con Deviation Games. Pero bueno, y ahora vamos al bloque de las reacciones y por supuesto también vamos a hacer una pequeña reflexión sobre esta adquisición, ¿de acuerdo? Por una parte, nuestros amigos los salvaindustrias, nuestros amigos que están en contra de las adquisiciones, están a favor de los crecimientos orgánicos y de este tipo de cosas, realmente esta compra les parece una completa basura, ¿de acuerdo? Si queréis algo que dé fe de lo que acabo de afirmar precisamente, os invito a que durante el día de hoy os vayáis a los grandes medios de comunicación, a los Vandal y compañía, tal y que cual, y veáis el número de comentarios en una noticia que, por ejemplo, tenga que ver con Xbox de manera positiva o negativa, sobre todo cuando es negativa, y veáis luego cuántos comentarios tiene la noticia de esta compra. Seguramente el de Xbox lo triplique. ¿Por qué? Pues porque esta compra no genera ninguna clase de interés, no traen IPs, no traen absolutamente nada, son un equipo desconocido, y también el tipo de videojuego que hace no es lo que se le suele solicitar a PlayStation, y yo creo de una manera bastante errónea, y ahora os explico el porqué, ¿de acuerdo? Pero sí, la gente lo que quiere, pues parece ser que siempre es el mismo tipo de videojuego: tercera persona, acción-aventura, camarita al hombro, parkour, grietas, lo de siempre, tanto de lo mismo, ¿no?
Y en este caso pues entiendo que esta compra no sea lo que más les ilusiona del mundo, porque precisamente viene de gente que ha criticado videojuegos como Sea of Thieves, como Redfall y demás, y al fin y al cabo son esa la clase de videojuegos que van a traer estos estudios. Es decir, si lo de Redfall nos gusta, si lo de Sea of Thieves nos gusta y este tipo de cosas, yo os diría que os preparase, porque Sony PlayStation quiere que la mitad de los lanzamientos que vayan a tener salgan como servicio y sean esa clase de videojuegos o incluso más monetizados. Y esto también van a ser videojuegos de lanzamiento en PC. Y yo entiendo que eso pues demasiada gracia no hace, por mucho que algunos esté apretando los dientes y diciendo sí, esta compra es la buena, esta compra es la que deseaba. Sabes que no, sabes que estaba buscando los nombres conocidos de compañías que desarrollaban videojuegos importantes para ti cuando tenías 10 años allá por el año 1995 y demás, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí cabe decir también, ahora entro en la otra parte precisamente, que a mí esta compra me parece estupenda para Sony PlayStation. Y no es ironía, no es risita, ni es mucho menos sarcasmo, ni cosas por el estilo, no. Me parece genial por parte de Sony PlayStation, sobre todo y principalmente porque abarca una clase de videojuegos que no tiene Sony PlayStation, abarca una necesidad dentro de Sony PlayStation. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, aquí que hablamos mucho de Xbox y demás, que tienen que hacer precisamente más videojuegos de corte narrativo, acción, aventura, tercera persona? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y sí, tienen toda la razón del mundo, hacen falta esa parte de los videojuegos que tan trascendental es en la industria y que tanto se suele demandar, ¿no? Pues eso le pasa a Sony PlayStation con los videojuegos multijugador, shooter, cooperativos y esa clase de cosas. Son un cero a la izquierda. Y este estudio, como otros cuantos que han comprado, parece ser que van en esa línea. Los resultados ya lo veremos, pero por lo menos están abarcando esa parte que les falta. Y sobre todo, precisamente, ya que hemos hablado de la compra de Activision Blizzard, Sony en el mercado de shooters y ese tipo de cosas lo va a tener bastante complicado. Por supuesto, tiene que generar su propio producto. Call of Duty ya no está encima de la mesa, ya no es un producto que puedas comercializar bajo tu nombre, los sellitos de las exclusividades y todo ese tipo de cosas. No, que ahora vamos también con ese tema, sino que ahora vas a generar pues un mercado diferente, tienes ahí lo que es la variante de Destiny y toda la movida. Al fin y al cabo Sony PlayStation está abarcando un nicho que no tenía. Y eso a mí, como digo, me parece interesante. El estudio, como digo, no es pequeñito, es un estudio de 150 empleados con veteranos de la industria, no son gente nueva que se ha formado aquí. Y precisamente a eso lo que vamos, al tema de los crecimientos orgánicos, que da siempre mucho de lo que hablar. Y es que sobre esto se formó ayer el debate habitual, conocido, sobre los crecimientos orgánicos, sobre lo que es formar el propio talento y no estar haciendo adquisiciones de grandes compañías que en este caso pues pueden perjudicar a la industria, pueden perjudicar a los desarrolladores, pueden perjudicar a lo que son los jugadores en sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esto cabe decir que me hace bastante gracia cuando en esta clase de compras se habla de crecimiento orgánico y de desarrollo de talento propio cuando no es verdad. Cabe decir que este estudio se forma por su propia cuenta de gente que ya estaba formada en otros estudios. Esto es un talento que se ha cultivado en Bungie en tiempos pasados, dentro y fuera de Activision. Es talento que se ha formado en el grupo de Apex, es talento que se ha formado en muchos sitios, ¿de acuerdo? Un talento que en un momento dado se han reunido, han seleccionado personal, han formado lo que es su propio estudio, han puesto una inversión para formar dicho estudio durante el año 2018 y antes de todo eso, y Sony ha llegado pues con todo eso ya hecho, con todo eso preparado y formado, y ha financiado un proyecto que por supuesto ha ayudado mucho a este estudio. Sí, que por supuesto todo ello ayuda y colabora a que este estudio pueda seguir creciendo, por supuesto, pero en este caso que nadie pierda el norte, estamos hablando de una compra, estamos hablando de poner dinero encima de la mesa, porque se confunde muchas veces lo que es la compra de talento y este tipo de cosas con la realidad, porque sí, Sony aquí, según la definición que nos dicen algunos, está comprando talento, está comprando a veteranos de la industria que han formado el estudio, y Sony no ha tenido que hacer todo ese trabajo de formación. Esta gente ya venía preparada con el estudio bajo el brazo incluso. Así que sobre esto creo que no hay mucho más que discutir. No es un estudio fundado por Sony PlayStation, sí que en este caso lo ha apoyado desde el principio, y eso me lleva a lo que es el verdadero crecimiento orgánico. Última hora, Street Fighter VI, videojuego que se ha
lanza durante el próximo 2 de junio, va a tener una demo exclusiva para PlayStation 5. Bueno, no la va a tener, ya la tiene, ya la tenéis disponible para todos los jugadores de PlayStation. El resto de jugadores, los de PC, los de Xbox, van a tener que esperar hasta el próximo día 26 para poder disfrutar y probar esos modos de juego, como por ejemplo ese mundo abierto, por así decirlo, esa campañita y demás, y alguna que otra cosita por el camino, ¿no? Esto visto así es una anécdota, ¿vale? No le voy a dar importancia a que haya una demo exclusiva en PlayStation 5 de un videojuego que tiene cierto compromiso publicitario con Sony, ¿de acuerdo? Vale, pero es que esto es un suma y sigue. Esto es la beta exclusiva de Call of Duty, la demo exclusiva de Resident Evil, y así con otros 40.000 videojuegos como por ejemplo el Stranger of Paradise, etcétera, etcétera. Es decir, cada año hay como 50.000 demos betas exclusivas de PlayStation, que en este caso lo que hacen es posicionarte la marca por encima de todas las demás, fagocitando la competencia, al igual que haces con la compra de exclusión y videojuegos de estilo Final Fantasy VII Remake, 16, Stellar Blade y todo ese tipo de títulos, porque no sé si os habéis parado a pensarlo, pero yo os lo digo aquí. Los grandes videojuegos de Sony PlayStation para los próximos meses son Final Fantasy XVI, Third Party, Stellar Blade, Third Party, que de hecho fue anunciado hasta para otras plataformas, Silent Hill 2 Remake, Third Party, Final Fantasy VII Rebirth, Third Party, y podemos seguir con otro huevo de videojuegos de los que se salva de la quema, Spider-Man 2, una licencia Third Party. Bueno, sobre eso cabe decir que ese es el verdadero crecimiento orgánico, ¿vale? Aquí está muy bien lo de sacármelo de los crecimientos orgánicos, los estudios propios, el talento y todo ese tipo de cosas, pero a la hora de la verdad lo que posiciona la marca son las exclusiones Third Party, porque seamos honestos, Street Fighter moviliza a mucha más gente, a muchísima más gente que, yo que sé, que algún videojuego estilo que te saque PlayStation de este tipo, ¿de acuerdo? O sea, te va a movilizar a más gente que Ratchet & Clank, te va a movilizar más que Returnal, te va a movilizar más que toda esa clase de videojuegos. Eso que lo tengáis claro, incluso más que Demon's Souls. Eso es un hecho, y si no, me remito a los datos de lo que vende Street Fighter y de lo que venden los mencionados videojuegos, ¿vale? Ese es el verdadero crecimiento orgánico, ¿vale? ¿Y eso cómo se consigue? Taco, que está muy bien lo de decir, no, es que lo consiguen todo a golpe de talonario, a base de dinero. ¿Cómo creéis que consigue Sony todas estas exclusividades? Se abrazan a Capcom, se abrazan a Square Enix, tienen noches de pasión. No, hay dinero encima de la mesa. No me parece mal. Otra cosa es la hipocresía que pueda tener una compañía en un momento dado, pero es sencillamente lo que hay. No faltemos a la realidad. Porque según nos cuentan algunos precisamente, la compra de grandes compañías como Bethesda, como Activision Blizzard y demás, son cosas que perjudican a la industria del videojuego y por supuesto a los consumidores. Según nos dicen precisamente, todo esto acaba en la fagocitación de la competencia y por supuesto también acaba en los monopolios. Sobre esto cabe decir que entiendo que la exclusión o la exclusividad, si lo preferís en este caso, de media industria del videojuego japonesa no fagocita la competencia ni tampoco perjudica a los jugadores de otras marcas, hacéroslo ver porque es realmente lo que está sucediendo. Al fin y al cabo esto es una pelea que hay entre dos grandes tecnológicas que en este caso pues cada uno es más o menos pudiente, cada uno tiene las armas que tiene y simplemente las utilizan. Unos tienen la influencia de varios años a sus espaldas haciendo exclusiones y otros tienen pues el dinero por castigo. Cada uno tiene, como digo, su arma. En este caso, por ejemplo, nos encontramos que el bueno de Jim Ryan en lo que son las reguladoras y demás nos ha estado comentando sobre el tema del deterioro de la calidad de los videojuegos, las subidas de precio una vez te hagas con el mercado, etcétera, etcétera. Mientras tanto, como estáis viendo en pantalla precisamente, Sony PlayStation ha subido el precio de los videojuegos propios en PC en varios países, como por ejemplo Argentina, que ha pasado de 5.999 pesos a 999, o incluso auténticas fumadas como en Corea del Sur, que ha pasado de los 5.800 won a los 62.800, una auténtica locura. Y todo ello precedido precisamente del bajón de calidad de los ports de Sony PlayStation en dichas plataformas. En este caso, veamos el caso de Last of Us precisamente, que ha sido un videojuego que ha salido completamente desastroso para PC y sin embargo te lo siguen cobrando a un precio especialmente alto y ahora encima lo suben.
Sobre esto, ¿qué cabe decir? Que obviamente Sony PlayStation también hace esta clase de cosas. No tenemos que ver a Microsoft como la mala. Lo malo sería que una de las compañías desapareciese y dejase la otra completamente sola, porque sí, ya habéis visto lo que hace Sony PlayStation cuando tiene poder, cuando tiene más consolas vendidas que nadie en el mundo mundial y tiene el catálogo third party exclusivo, etcétera, etcétera. Pues obviamente Microsoft contra eso tiene que luchar de alguna manera, y bajo mi punto de vista y opinión, Microsoft poco compra en comparación a lo que ha estado haciendo la competencia durante todo este tiempo. Sí, es completamente legítimo, es completamente legal, es perfecto para sus intereses, pero para el consumidor, para el usuario, lo que nos hemos encontrado es subidas de precio y algunas cuestiones de calidad bastante discutibles en este caso. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera sobre todo esto, el curso de la industria sigue para adelante. Y ya para cerrar el vídeo, como seguramente me venga más de uno diciendo aquello de que es que otro vídeo le está tirando hate a PlayStation y cosas por el estilo, a ver, tirar hate es decir cosas tales como que ojalá la compañía desaparezca, ojalá pase esto, ojalá pase lo otro. Eso en este canal no te lo vas a encontrar, ¿de acuerdo? Aquí lo que contamos es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Verdades incómodas, que se critican una serie de cosas en la competencia, pero cuando toca mirar para casa, tenemos que la situación no es tan distinta. Porque sí, Microsoft compra Activision Blizzard King, compra Bethesda, y son golpes de efectos muy fuertes. ¿Pero por qué? Porque lo hacen todo de golpe. Sony PlayStation te compra un poquito de Final Fantasy, te compra un poquito de Street Fighter, que el Street Fighter 5 sigue siendo exclusivo, te compra por aquí un Silent Hill 2 Remake, etcétera, 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 y más adelante Metal Gear Remake 3 o lo que sea también será exclusivo. Sony te hace lo mismo. Sony coge licencias third parties que salen en más plataformas y te las hace exclusivas. Es exactamente lo mismo, solo que caso por caso. Microsoft lo que hace es, toma, de golpe no lo quedamos todo. ¿Que es impactante? Sí. ¿Que es lo mismo? También. Eso es lo que yo digo en este canal precisamente, que hay un doble rasero que no termino de entender. Al fin y al cabo, Sony compra estudios más desconocidos, estudios que no tienen tanta relevancia y trascendencia, porque no les hace falta. Tienen a un mercado third party dándole exclusivas por todas partes. Cabe decir, y vuelvo a reseñar, que para mí esta compra por parte de Sony PlayStation es muy interesante porque abarcas un producto que no tienes y liberas a su vez a tus propios estudios, como por ejemplo la Naughty Dog, Sucker Punch y compañía, para que hagan lo que mejor saben hacer, para que sigan por su propia cuenta, mientras con esta clase de videojuegos tipo servicio pues vas financiando, monetizando el resto de proyectos, que es algo que, como digo, apoyo y me parece interesantísimo. Pero bueno, ya veremos qué tal sale. Pero como siempre os digo, a partir de aquí tenéis la caja de comentarios para exponer todo lo que serían vuestras opiniones sobre esta adquisición, sobre posibles adquisiciones por parte de Sony PlayStation de cara al futuro, apuntaros de Division Game por supuesto, y también como siempre os invito a que veáis el link de la descripción en EVA porque tenéis unas ofertas importantísimas y como siempre también disfrutad mucho de los videojuegos. Un saludo.